Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Our God is a great God. Nuestro Dios es un gran Dios, y por lo tanto, debemos reconocerlo tanto en palabras como en obras. Básicamente, de esto se trata el salmo que estudiaremos en esta lección, de vivir una vida que dé alabanza a Dios, reconociendo que Él es verdaderamente el gran Dios sobre toda la creación. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 66. Este salmo comienza con lo que es el verso 1 del texto hebreo, hablando al músico principal o al director del coro. Un cántico y luego dice un salmo. Estos dos términos con los que nos hemos encontrado antes dentro del libro de los Salmos se están utilizando juntos. Luego dice al final del verso 1, aclamad. Este es un grito de gozo, un grito de reconocimiento hacia Dios por su presencia en este mundo, declarando que Dios está haciendo cosas activamente. Así que aclamad a Dios toda la tierra. Una de las cosas que vemos aquí es que Dios no es exclusivo, es decir, que Dios quiere que toda la creación, que todo ser humano lo conozca. Dios creó al mundo con orden, para que podamos ver que Él es un Dios de orden, lo que significa que Él tiene un propósito y las cosas no son aleatorias. Cuando observamos a quienes niegan a Dios, a menudo hablan de la aleatoriedad, y su solución a esa aleatoriedad es simplemente el tiempo. Si se da suficiente tiempo, cualquier cosa puede suceder, pero eso no es verdad. Solo porque se den millones o billones de años, no significa que algo vaya a suceder. Cuando miramos la creación, no encontramos una aleatoriedad que el tiempo pueda resolver, sino que encontramos orden, una mente y un propósito que pusieron las cosas en acción, y Dios llevará las cosas a una conclusión de reino. Lo que sí es exclusivo es esto. Solamente quienes entran en una relación de pacto con Él formarán parte de ese reino exclusivo, pero todos están invitados. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Y cómo terminan siendo escogidos por Dios? Muy sencillo, respondiendo al mensaje del Evangelio. Pasemos al verso 2. Una vez más dice, ¿qué es un cántico? Es una palabra para cántico o cantar. La mayoría de las veces se traduce como alabar, pero simplemente significa cantar. Somos llamados a cantar, y la idea es alabarle por la gloria de su nombre. Y dice, poned gloria en su alabanza. Es decir, mientras alabamos a Dios, debemos reconocer que Él es glorioso. La palabra hebrea para glorioso o para honor es una palabra importante. Esa misma palabra para gloria, kavod, es también la raíz de la palabra kaved, que significa pesado. Y aquí ese peso tiene que ver con su importancia. Es algo tan importante que domina, algo que tiene prioridad sobre todo lo demás. La pregunta que debemos hacernos es esta. En mi vida, ¿tomo decisiones reconociendo la importancia de Dios, sabiendo que Él es mayor que yo, que sus propósitos son gloriosos y que es un privilegio participar en las cosas de Dios? Y te pregunto algo más. ¿Cómo estás participando en la voluntad de Dios? ¿Qué está haciendo tu vida que esté de acuerdo con los propósitos de Dios?
Nunca vas a encontrar intimidad con Dios. Nunca vas a encontrar gozo. Tu alabanza no será una alabanza agradable a Dios a menos de que estés experimentando la actividad de Dios en tu vida. Y la única forma de hacerlo es viviendo una vida digna de alabanza, sometiéndote a las instrucciones de Dios. Mira de nuevo, dice en el verso 2, cantad a la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Así que siempre debemos alabarle y ver que es importante alabar a Dios. El hecho de alabar al Señor reviste una gran importancia. Verso 3. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Esta es una declaración importante porque expresa algo. Nos revela que Dios está constantemente trabajando. Alábale no solo por lo que ha hecho en el pasado, aunque eso sea glorioso y digno de nuestra alabanza y gratitud, sino porque Dios es un Dios activo que trabaja constantemente. Una de las cosas que vemos en la Escritura es que Dios no creó todo para después alejarse, simplemente para poner al mundo en marcha y después abandonarlo. Dios nos sostiene. Él se mueve constantemente. Él mantiene su creación. Y a medida que la creación cambia con el tiempo, encontramos que Dios se mueve para llevarla al cumplimiento que Él considera correcto, el cumplimiento que manifestará su gloria. Debemos ver esto de dos maneras, y la razón por la que lo enfatizo es porque esto aplica para todo el mundo. Dios manifestará su gloria a través de ti, eso es seguro. Pero puede ser de dos maneras, y ninguna de las dos ataca de forma alguna la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero Él nos ha dado libre albedrío. Y ese libre albedrío no obstaculiza en absoluto su soberanía. Dios es más grande que todas las cosas. Así que todo individuo será un instrumento de la gloria de Dios. Es lo que Pablo enseña, por ejemplo, en Romanos. Entonces, si me someto a Dios y le obedezco, Dios será glorificado por esa obediencia, por esa fidelidad, por esa sumisión. Entonces, mi obediencia será digna de elogiar. Pero si alguien se rebela contra Dios, seguirá siendo un instrumento de su gloria, solo que su gloria se manifestará en su juicio sobre esa persona. Así que la vida de todo ser humano reflejará la gloria de Dios. La pregunta es si revelará su gloria en bendición por su obediencia o su gloria en juicio por la rebeldía de ese sujeto. Dice de nuevo en el verso 3, decidle a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Y por la abundancia de tu poder, ¿qué hará Él? Dios es asombroso y su obra es abrumadora. Esta palabra norá puede significar abrumador. Lo que Dios hace está más allá de nosotros y de nuestra capacidad de detener o frenar lo que Él hace. Él es soberano, es mayor que nosotros, y lo que Dios hará surtirá efecto. Dios dará a conocer su voluntad al final. Por tanto, cuán asombrosas son tus obras, y por la abundancia de tu poder, del poder de Dios, Él hará algo. Él hará que tus enemigos, oh Dios, tú los reducirás ante ti. Los enemigos de Dios serán reducidos a nada. Él los eliminará. Esto es una prueba, una evidencia de lo que dijimos. Los enemigos de Dios también serán instrumentos de gloria. ¿Cuándo? Cuando Dios los reduzca, finalmente, a la nada. Cuando reciban el juicio eterno de Dios. Ahora, verso 4. Toda la tierra, y esta palabra significa inclinarse o postrarse en reverencia. En hebreo moderno es una palabra de adoración. Mira de nuevo el verso 4, dice, toda la tierra, en última instancia, esto es lo que sucederá.
Toda la tierra se postrará ante ti y cantará alabanzas a ti. Serán convencidos por su poder y por el resultado de su voluntad haciéndose realidad, y le darán alabanza. ¿Vemos eso también en el Nuevo Pacto? Sí, lo vemos en Filipenses, donde dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, para gloria de Dios, que Yeshua es el Señor. Todos lo reconocerán para la gloria de Dios y le alabarán. Pero en ese momento, aquellos que no tengan una relación de pacto con Dios no cosecharán ninguno de los beneficios. Estarán eternamente perdidos y experimentarán la condenación de Dios, su venganza, por los siglos de los siglos. Sin embargo, se verán obligados a hacerlo simplemente porque es la verdad, porque Él es un Dios glorioso. Avancemos. El verso 4 termina con la palabra Selah, que la mayoría ve como una palabra de énfasis. Pasemos al verso 5. Venid y ved. Y aquí estamos hablando de mif'al, que en hebreo moderno esta palabra mif'al es una fábrica, una empresa que produce algo. Aquí podemos entenderlo, porque está en plural, como simplemente las actividades de Dios. Es lo que dije antes, Dios siempre está obrando, Dios siempre está moviéndose. Verso 5. Venid y ved las actividades de Dios. Y de nuevo, la palabra norá, asombrosa, es su obra. Todo lo que hace está por encima, Benei Adam, por encima de la humanidad. La acción de Dios siempre es mayor y está más allá de los seres humanos, de lo que podemos comprender y que jamás podremos hacer de la misma manera. Y me dirás, espera un momento, ¿qué pasa con lo que dice el Evangelio de Juan? Allí el Mesías, el Hijo de Dios, dijo que mayores obras haremos nosotros. Es verdad, pero ¿cómo hacemos esas obras mayores? Las hacemos porque no nos dejó huérfanos, sino que nos dio a su Espíritu. Es a través del Espíritu Santo y los propósitos de Dios que podemos hacer grandes cosas. Pero no somos nosotros, en nuestra carne, ni en nuestra propia capacidad. La buena noticia es que nosotros nos convertimos en instrumentos del Dios Todopoderoso, en vasijas del mismísimo Espíritu del Señor Yeshua, para llevar a cabo grandes cosas. Esto es lo que revela el Evangelio de Juan, y no hay conflicto con lo que estamos viendo ahora. Los seres humanos, por sí mismos, encuentran que todo lo que Dios hace está más allá de ellos. Es abrumador. Verso 6. Aquí veremos algunas de las maravillas históricas que Dios hizo. Por ejemplo, el verso 6 dice que Él convirtió el mar en tierra seca. Y por un río, literalmente por el río, la mayoría de los eruditos entienden que este es el río Jordán, pasaron a pie. Sabemos que cuando los hijos de Israel cruzaron el río Jordán, fue un evento sobrenatural. Puedes leer sobre ello en el libro de Josué. Vemos dos cosas mencionadas. Vemos el éxodo de Egipto, cuando dice que convirtió el mar en tierra seca, refiriéndose al cruce del mar. Y luego tenemos la salida de Egipto, lo que significa redención. Y luego la victoria al tomar posesión de la tierra con el cruce del río Jordán. Y luego dice, allí, en él, nos gozaremos. Entonces allí, en esa victoria, en el cumplimiento de las promesas de Dios, al ser receptores de la actividad y obra de Dios, ¿a qué se nos llama? Se nos llama a regocijarnos en él. Verso 7. Hay una palabra muy significativa que comienza en el verso 7 y es la palabra moshel. Moshel es un gobernante. Es una palabra que deriva de gobierno. También deriva del término para un ejemplo. Y lo que dice aquí es que Dios da el ejemplo. Y es el ejemplo de un gobierno justo.
Así que Él gobierna. Verso 7. Él gobierna, y cada vez que vemos en el texto el tiempo presente, o lo que muchos estudiosos llamarían el participio en la Biblia hebrea, siempre que encontramos este tiempo verbal, el propósito es dar énfasis al mensaje, por lo que siempre debemos prestar atención. Entonces Él gobierna, noten lo que dice, en su poder para siempre. Esta palabra para siempre es una palabra de reino, un adjetivo que describe la realidad del reino. Dios gobernará con su poder para siempre, hablando de su autoridad de reino. Luego dice, sus ojos están sobre las naciones. Dice que sus ojos sobre las naciones miran. Y esta palabra habla de vigilar, de tomar nota. Y Él hace esto entre las naciones. Y aquí el término naciones se refiere a aquellos que no tienen una relación de pacto con Él. Cuando carecemos de una relación de pacto con Dios, caminaremos en desobediencia, caminaremos en rebelión. Mire de nuevo a mitad del verso 7, Hatzor Meri. Esta palabra habla de individuos que no pueden ser enseñados, que no se someten a la disciplina, que son constantemente rebeldes y que no cambiarán. Él dice acerca de ellos que los rebeldes no serán enaltecidos, Selah. Entonces, ellos no serán unos que se exalten a sí mismos, lo que significa que no tendrán éxito, no lograrán sus metas, ni vivirán una vida que les brinde satisfacción. Y aquí está el problema. Ellos quieren exaltarse a sí mismos en lugar de a Dios, y ese es el espíritu satánico que traerá destrucción y derrota. Verso 8. Bendecid, y esto implica bendecid a Dios, alabadle. Dice, bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios. ¿Por qué dice a nuestro Dios y no solo a Dios? Porque no puedes adorar a Dios, no puedes bendecirle ni darle alabanza si no estás en una relación de pacto con Él. Por eso dice, nuestro Dios. Solo serás capaz de bendecir a Dios, y esta es una palabra muy importante, bendecir. Solo puedes bendecir a Dios, alabarle y adorarle si tienes esa relación de pacto. Y noten que dice Amim, no refiriéndose solo a la nación de Israel, sino que el llamado de Dios a adorarle, alabarle, servirle y honrarle va más allá de las 12 tribus de Israel. De hecho, las 12 tribus de Israel deberían esforzarse por proclamar estas cosas que estamos aprendiendo ahora y convertirse en una luz para todas las naciones con respecto a la identidad de Dios, los propósitos de Dios y cómo responder a Él. Leamos de nuevo el verso 8. Bendecido pueblos a nuestro Dios, y haced oír, de nuevo, oh pueblos, muy inclusivo, haced oír la voz de su alabanza. La palabra voz, kol, también puede ser el sonido de su alabanza. Esto es lo que debemos entender. Es apropiado y, en realidad, es un requisito que el nombre de Dios sea exaltado continuamente. Al vivir tu vida, debes vivir con un sentido continuo de búsqueda, atento a la obra de Dios, a lo que Dios está haciendo para bendecir a su creación, para bendecir a su pueblo, para moverse en tu vida y ordenarlo todo según sus propósitos para tu vida. Cuando te conviertes en un individuo que dice, mi deseo es dar gloria a Dios, rendirle acción de gracias y reconocer su obra. Cuando vives así, te aseguro algo. Cuando te fijas como objetivo ver la obra de Dios en tu vida, verás que Dios se moverá. Te daré un ejemplo. Tenemos una amiga que nació en el noreste de los Estados Unidos. Una amiga de ella perdió a un familiar muy cercano, a su hermana. Esta mujer dijo, sentí que era la voluntad de Dios ir a visitar a esta persona.
que no está casada, no tiene hijos y está muy solitaria. Su hermana era muy cercana a ella y ella dijo, voy para allá. Y nos contó que tomó esa decisión porque se sintió guiada por el Espíritu para acercarse a ella, brindarle amor, consuelo y ser de bendición para esta amiga suya. ¿Y qué hizo Dios? Dios organizó este viaje para que ella se encontrara con varios de sus familiares a quienes no había visto en mucho tiempo. Y así aprovechó el tiempo mientras su amiga estaba en el trabajo y no podía estar con ella. Dios estaba llenando ese tiempo muerto con relaciones familiares y encuentros con ellos. Ella dijo, veo la mano de Dios en todo esto. ¿Y qué hizo? Alabó a Dios. No dijo, ¡wow! ¡Qué coincidencia! Mira cómo las cosas salieron por casualidad o por buena suerte. Ella no vio esto como producto de la casualidad o la suerte, sino que vio a Dios moviéndose en su vida para cumplir su propósito. Y Dios hará lo mismo por ti. Mira de nuevo el verso 8, que dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Verso 9. Él posiciona nuestras almas en la vida. De nuevo, yo destacaría estas tres palabras en el texto hebreo. Traducido al español son más palabras, pero dice Hasam, Él posiciona, Nasheinu, nuestras almas, Behaim, en la vida. Lo que nos dice es esto. Si Dios no nos posiciona en la vida, ¿y qué es la vida? Estar en su voluntad. Hay una relación estrecha entre la voluntad de Dios y experimentar la vida. O sea, nunca experimentarás la verdadera vida a menos que estés viviendo en la voluntad de Dios. ¿Cómo entramos en la voluntad de Dios? Dios nos posiciona allí. ¿Qué hace que nos posicione allí? Es cuando queremos servirle, cuando caminamos por fe, cuando Dios, como con la experiencia de esta mujer, cuando somos sensibles a la guía de Dios en nuestra vida y la unción del Espíritu Santo. Cuando le decimos, Dios, muéstrame lo que quieres y yo lo haré. Eso trae el mover de Dios a nuestra vida. Cuando hacemos esto, Dios nos posiciona en la verdadera vida. Mira de nuevo la segunda parte del verso 9. Y no permite que nuestros pies resbalen, en otras palabras, que caigamos. En el mundo, cuando seguimos nuestros propios objetivos y propósitos, ¿qué va a pasar? Vamos a tropezar y caer. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, escuchando su instrucción y queriendo cumplir sus mandamientos, Dios nos dará fuerza y estaremos sobre un fundamento seguro. Ese fundamento es la verdad del Mesías. Por lo tanto, no tropezaremos ni caeremos. Él nos sostendrá. Verso 10. Porque tú nos has probado, oh Dios. Lo que esto quiere decir es que Dios nos hace crecer. Dios permitirá cosas en nuestra vida donde pensaremos que estamos pasando por un tiempo de prueba. ¿Pero qué es eso? Dios no nos prueba para engañarnos ni para hacernos caer. Nada de eso. Pero, tal como hacen los maestros sabios, ellos nos someten a exámenes y aprendemos de estos exámenes. Aprendemos a orar. Aprendemos las cosas que nos faltan en la vida, esas características, ese conocimiento y esa sabiduría. Así que Dios nos prueba para hacernos crecer y madurar. Continuamos. Versículo 10. Porque tú nos has probado, oh Dios. ¿Con qué fin? Noten la segunda parte del verso 10. Porque nos has refinado. Así que esta prueba tiene como propósito que seamos refinados. ¿Cómo se refina? La plata. Cuando refinas la plata, eliminas sus impurezas. Las pruebas de Dios no tienen otra finalidad más que hacernos crecer, madurar y quitar de nosotros lo que sea impuro, lo que no le agrade, lo que nos frena y lo que nos trae tristeza, frustración o, podemos decir,
cosas que traen derrotas a nuestra vida. Dios siempre está trabajando para hacernos crecer y fortalecer nuestra fe. Versículo 11. Dice, nos metiste, y esta es una palabra que la mayoría de los eruditos ven como una red de pescar. Y has puesto, es un término que puede significar angustia, en nuestros lomos. El mensaje es este. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, nos encontramos con el enemigo. El enemigo querrá tomar posesión de nosotros, perturbarnos y además traernos angustia y dolor para aplastarnos. Eso está bien, porque fuimos llamados a ser vencedores. Así que cuando caminamos con Dios en obediencia, vendrán ataques del enemigo, quien pondrá fortalezas a nuestro alrededor, intentando destruirnos. ¿Pero qué pasará? Dios hará, cuando nos sometemos a Dios, Él hará que seamos vencedores. Mira ahora el verso 12. Dice así. La primera palabra es cabalgar, en la forma hif'il, que significa hacer cabalgar. Tenemos la palabra enosh, que significa ser humano o humanidad, por lo que la mayoría de los eruditos lo traducen en plural. Dice, hiciste que hombres cabalgaran sobre nuestras cabezas. ¿Qué quiere decir? Dice aquí que Dios es un Dios sobrenatural. Él permite o causa que otros cabalguen sobre nosotros. Eso está bien. ¿Por qué? Porque es una condición temporal. Permíteme darte la respuesta más teológica a esto, y es la cruz. Quienes planificaron la cruz, muchos de ellos pensaron que con su muerte en la cruz lo habían derrotado. El enemigo pensará que nos ha derrotado, que estamos abajo y vencidos, pero no es así. Vamos a vencer de la misma manera que el Mesías resucitó de entre los muertos. Leemos, hiciste que hombres cabalgaran sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua. ¿Pero qué pasó? Dice, pero nos has sacado. Y esto me gusta, le revayá. Esta palabra significa abundancia. Es una palabra que suele referirse a estar empapado. Y el agua se interpreta en la Biblia como una bendición. Dios nos lleva a una situación donde el enemigo parece derrotarnos, parece estar sobre nosotros. Dios permite todo eso. Pero, aunque parezca que caminamos por fuego y por agua, ¿qué pasa? Dios nos saca adelante y nos trae a esta revallá, a esta saturación que puede entenderse como estar en abundancia. Dios nos da, cuando vencemos las cosas de este mundo, Él nos dará esa vida abundante. ¿Y cuál es el resultado de esto? Mira el verso 13. Debemos ver la relación entre el verso 12 y el verso 13. Parecía que el enemigo nos había vencido. Estábamos en medio del fuego y del agua, pero Dios nos saca adelante. Y a través de este proceso y esta salida, ¿qué ocurre? Hay abundancia. Esa abundancia que recibimos por vencer, ¿qué originará? Mira el verso 13. Vendré a tu casa, ¿con qué? Con holocaustos, o sea, con sacrificios de alabanza, y te pagaré mis votos. Lo que vemos es que esta victoria nos pone en una nueva posición espiritual en la que podemos adorar y alabar a Dios. El hecho de pagar votos, si te fijas en el judaísmo jasídico, el término neder, voto, expresa un compromiso, expresa el deseo de cumplir las obligaciones que tenemos con Dios. Dios permite que seamos probados, permite que el enemigo nos ataque,
pero a la par nos da la victoria y nos saca adelante. Esas experiencias nos enseñan sobre la fidelidad, la provisión y el poder de Dios. Y eso da como resultado que tengamos otra experiencia y otra razón para alabar a Dios. Por eso el verso 13 dice: entraré en tu casa con abundantes holocaustos, y dice, te pagaré mis votos. Verso 14. Mis labios serán abiertos, y mi boca hablará en los tiempos de angustia. Es la palabra tsar para tiempos de angustia. Puede significar estrechez, habla de tiempos de aflicción, estrés, presión o ansiedad. ¿Qué está diciendo? Está diciendo esto: cuando pasas por un momento difícil, Dios te saca adelante. Te sometes, lo sigues, permaneces fiel, no dudas, continúas alabándolo, adorándolo y cumpliendo sus propósitos. Al final, Dios te sacará adelante y le alabarás a un nivel totalmente nuevo. Crecerás en tu capacidad de honrarle y darle gracias. ¿Y qué ocurrirá? La próxima vez, esto es lo que nos dice, la próxima vez que estés en una situación similar, no entrarás en pánico, no te angustiarás, no serás alguien que permita que la ansiedad o la presión se apoderen de ti. ¿Qué harás? Abrirás tu boca en medio de esto como testimonio de alabanza a Dios. ¿Por qué? Tú lo sabes. El enemigo no saldrá victorioso. Todo esto será usado por Dios para que le adores de una manera mayor y tengas otra experiencia por la cual darle gracias. Verso 14. Mis labios se abren y mi boca hablará, y la implicación es, hablará alabanzas en medio de estos momentos de angustia que me acontecen. Verso 15. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Los animales engordados son los mejores animales. La idea aquí es esta. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo regresa, el padre se llena de gozo y dice, maten al becerro engordado. Él estaba guardando ese becerro para una ocasión especial, un momento especial de alegría. Lo que dice este verso es esto: cuando experimentamos la fidelidad de Dios en nuestra vida, querremos tomar ese becerro engordado que guardábamos para un buen momento y poderlo disfrutar, reconociendo a Dios en esos momentos difíciles como nuestro defensor, nuestro proveedor y nuestra victoria, ofreciéndoselo a Él. Dice, holocaustos de animales engordados te ofreceré, con incienso de carneros. Te ofreceré bueyes y machos cabríos. Selah, esa palabra de énfasis. Verso 16. Dice en la última porción de este salmo: venid y oíd, o escuchad. Venid y oíd, y les diré a todos los que teméis a Dios. Entonces dice, vengan ustedes, los que temen a Dios, y les contaré. Y la implicación es, ¿por qué Dios es tan digno de alabar? ¿Por qué es tan bueno? ¿Y por qué es tan grande? ¿Por qué es tan poderoso? En este salmo el autor le dice al lector, cuando camines en obediencia, cuando entiendas la grandeza de Dios y no entres en pánico por el enemigo, sino que veas cada evento como una oportunidad para crecer y madurar, sabiendo que Dios te sacará adelante, ¿qué pasará? Vas a ser, mira el verso, vas a ser a alguien que ofrecerá alabanzas y ofrendas de incienso, sabiendo que Dios es grande. Dice, venid, verso 16, venid, oíd, todos los que teméis a Dios, y les contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Por qué al alma? Es una bendición espiritual que cambia nuestra identidad y características.
Somos una nueva creación y Dios traerá novedad continuamente. ¿Qué dice la Escritura? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios trabaja para hacernos crecer y convertirnos en ese nuevo hombre cada día. De esto habla el verso 16. Ahora verso 17. Mi boca, o mejor dicho, con mi boca, aunque ese con no aparece en el texto, pero está implícito. Con mi boca clamé a Él, y en su exaltación, o el levantar a Dios, estará bajo mi lengua. Algunas Biblias colocan sobre mi lengua, pero literalmente dice bajo mi lengua. Poner algo debajo de la lengua tiene un propósito. A menudo la gente ponía un dulce o algún elemento especial debajo de la lengua y dejaba que eso se fuera disolviendo, que fuera desapareciendo y su sabor llenara toda la boca. Era una forma de saborear algo, una manera de desacelerar el proceso en lugar de tragarlo rápidamente. Se dejaba debajo de la lengua con el objetivo de disfrutarlo por más tiempo. Por eso es que dice, de nuevo, esta exaltación de alabanza y gloria a Dios está debajo de mi lengua. Quiero seguir haciéndolo, quiero disfrutarlo y no quiero que alabar a Dios por esta victoria y por su fidelidad en mi vida sea algo que se desvanezca rápidamente. Verso 18. La impiedad, esta es la palabra aven, que significa iniquidad, maldad. Dice, si hubiese visto en mi corazón, dice, si esta impiedad hubiese visto con mi corazón, o sea, si la reconociera, ¿qué pasaría? Sigue leyendo. El Señor no me habría escuchado. Lo que dice es esto. Si yo veo algo malo, piensa en esto, no lo voy a reconocer, no voy a querer actuar en consecuencia, no voy a dejar que eso afecte mi mente, mis palabras, ni que sea escuchado mi Señor. No voy a permitir que las iniquidades me cambien o impacten mi vida, ni mi fidelidad. No voy a permitir que la maldad del mundo influya en mi vida. Dice, ciertamente, aquí vemos cuál es la influencia en su vida. Ciertamente Dios me ha oído y ha atendido, ha escuchado atentamente la voz de mi oración. Entonces, con estas cosas impías, no voy a tratar, no lo voy a hacer, solo me enfocaré en que Dios ciertamente me ha oído y ha estado atento al sonido y a la voz de mi oración. Verso 20. Bendito, esta misma palabra Baruch, me gusta esa palabra, bendito es Dios, quien no removerá mi oración, ni su gracia de mí. Noten, Él no removerá, Hazir, Tifli, a ti, mi oración, Vejasdo, su gracia de mí. Dios es un Dios que cuando nos acercamos a Él en oración, conociendo su fidelidad, conociendo su grandeza, cuando oramos a Él con esa mentalidad, Él escuchará y nos responderá. Así que no dejes que la maldad te haga pensar de otra manera. No permitas que la impiedad sea la que ejerza influencia sobre ti. Dios lo sabe todo. Y cuando decimos no a la maldad y afirmamos ciertamente Dios me ha escuchado y lo sabe todo, y nos sometemos a Él, nos encontraremos bendiciendo a Dios. Y nuestra alabanza Él no rechazará, sino que dice aquí que su gracia, su Gesed, será el fundamento de lo que somos en esta relación de pacto. Lo diré de este modo como creyentes en el Mesías. La gracia es lo que nos introduce en esa nueva relación de pacto y nos posiciona en el Mesías. Cuando estamos en el Mesías,
encontramos a Dios moviéndose dentro de nosotros y alrededor nuestro, con el fin de que siempre tengamos algo que reconocer, algo por qué estar agradecidos con Dios. Lo que veremos será la actividad de Dios, su obra ferviente en nuestra vida y situaciones. Por eso, siempre estamos obligados a darle gracias a Dios. El Salmo 66 es un salmo fundamental para entender la obra de Dios en la vida del creyente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.